Vamos entonces a hacer ejercicios para el cálculo de las progresiones. En este caso, la suma de los términos de una progresión geométrica, que eso es lo que nos interesa. Si bien hay progresiones geométricas, hay progresiones aritméticas, en realidad nosotros trabajamos con lo que son las progresiones geométricas, que es lo que más vamos a aplicar, y sobre todo la suma de los términos de una progresión geométrica. Para ello vamos a hacer un ejercicio siguiendo el método que venimos realizando. Y, a ver, dice, ¿qué cantidad de dinero tendré dentro de 5 meses si empiezo depositando $200 y cada mes siguiente deposito el triple? ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que durante 5 meses esta persona va a ir depositando una cantidad de dinero. Primero, vamos a hacer de manera manual para que ustedes puedan ver. Aquí tendríamos el depósito del primer mes, del segundo, del tercer, del cuarto, del quinto mes. Me dice que el primer mes va a depositar $200 y que el siguiente mes va a depositar el triple de lo que depositó antes. Eso quiere decir que va a depositar lo que depositó antes por 3, que viene a ser el triple, ¿no es cierto? Y cada mes va a depositar el triple de lo que depositó antes. Entonces nosotros podemos copiar esa fórmula y vamos a ver que en la fórmula me va mostrando siempre el triple de lo que depositó el mes anterior. Y resulta que la suma de los términos vendría a ser exactamente la suma de eso, ¿no? Igual a la suma de los términos de esta progresión, que me saldría $24,200 que tendría al final de los 5 meses. Bueno, esta es la forma manual de hacer este cálculo. Claro, son 5 términos, entonces no es tan difícil hacer el cálculo, pero imagínense que sean 15, 20, 25 términos, tendríamos que realizar esta operación y tendríamos que tener un chorizo bastante largo, ¿no? Ahí se aplica esta fórmula, esta ecuación que tenemos, que me dice que la suma de los términos de una progresión a n términos va a ser igual al primer término multiplicado por una división en la parte de arriba del divisor va a estar la razón elevada al número de términos menos 1 y esto dividido entre la razón menos 1 y que con esta fórmula nosotros haríamos el mismo cálculo que hemos realizado pero de manera más abreviada y sobre todo para evitarnos este problema que sería si tuviéramos por decirle 50 términos tendríamos que colocar los 50 términos y bueno hacer la suma después. De hecho, en la computadora puede ser que sea más o menos rápido, pero imagínense que tengan que hacerlo manualmente y ya se volvería bastante tedioso. Entonces, lo que hacemos es aplicar nuevamente el Excel para poder resolver esto y vamos haciendo primero el planteamiento de datos en la parte izquierda, ¿no es cierto? Ponemos el primer término, ese A sub 1 quiere decir que es el primer término de la progresión, que en este caso son los $200. Me dice que el número de términos es de 5 meses, o sea, 5 términos, y me dice que la razón es el triple, o sea, va a ser 3 veces el anterior, el triple, perdón. Voy a... ahora sí. El triple de ese valor, esa va a ser la razón. Entonces ya tenemos el planteamiento y ahora lo que nos queda es introducir la fórmula, ¿no? De hecho, tendría que darnos el mismo resultado que tenemos aquí, 24,200, una vez que introduzcamos la fórmula. Como siempre, en el Excel, para introducir toda función, toda ecuación, lo primero que hacemos es poner igual, ¿no? Y tenemos que empezar a copiar la fórmula
con el cuidado de que a la máquina tenemos que decirle qué operaciones debe hacer, en qué orden debe hacer, para que nos arroje un buen resultado, ¿no? Siempre hay que tener ese cuidado. Entonces me dice, primero debemos multiplicar el primer término, o sea, marcamos el primer término por esa división. Entonces, primero tenemos que nosotros hacer la resta de esta función, o sea, elevar la razón a n términos y eso restarle 1. Entonces, primer hecho, abrimos un paréntesis para poder hacer el cálculo de la primera resta, fijándonos que además ahí hay una otra función, ¿no? Que la razón va a estar elevado a la potencia de n. Entonces, en el Excel hay una función que se llama potencia que nos permite hacer ese cálculo. Escribimos potencia, ¿ya? Abrimos paréntesis para decirle qué valores queremos que nos calcule la potencia. En la parte de abajo me dice que primero se debe poner el número, poner el separador de listas, que es punto y coma, y luego la potencia. Entonces, el número es R, que va a ser 3, y que eso debe elevar, y aquí le ponemos punto coma, a la potencia de n, que viene en este caso a ser 5, pero solo marcamos la celda. Cerramos paréntesis y ya la máquina nos va a calcular esa potencia. Pero además a esa potencia hay que restarle el valor 1, ¿no es cierto? Entonces, ahora cerramos paréntesis y habremos calculado la primera resta que corresponde al la parte de arriba, el dividendo de la diferencia o de la división que estamos calculando, ¿no? Ahora, ese resultado debe dividírnoslos entre el de abajo. Entonces le ponemos dividir, ¿no? Abrimos paréntesis entre R menos 1. Entonces le ponemos R, la celda R, menos 1, cerramos paréntesis, ¿ya? Hasta ahí nosotros habremos calculado la división de la potencia de R elevado a n menos 1 sobre R menos 1. Pero no nos olvidemos que primero, antes de multiplicar por el primer término, debe hacer el cálculo de estas divisiones y el resultado de esa división debe multiplicar por el valor de A1. Por tanto, para que haga eso a la máquina, primero le tenemos que decir que primero calcule esa división. Y para eso aumentamos un paréntesis al inicio, inmediatamente después del por, y al final para decirle a la máquina que haga por separado los cálculos, ¿no? Y fíjense que en el orden de paréntesis, primero siempre va a empezar resolviendo los paréntesis internos para luego terminar resolviendo los paréntesis externos, ¿no es cierto? Entonces, primero va a calcular la potencia, le va a restar 1. Eso va a obtener un valor. Ese valor lo va a dividir entre el valor que resulte de la diferencia entre R menos 1. Una vez que calcule esos dos valores, va a hacer la división y ese resultado lo que va a hacer es multiplicar por el primer término de manera que podamos tener ya el resultado final que queremos calcular. Entonces, al presionar, ya habremos terminado de meter la ecuación. Al poner Enter, al presionar Enter, pues vamos a obtener el resultado de la suma de los términos, que obviamente nos va a salir exactamente el mismo que habíamos calculado antes de manera manual, ¿no? Pero es bueno que veamos para que se compare que esa es la operación que estamos haciendo y que el resultado viene a ser el mismo, ¿no? De esta manera nosotros habríamos introducido ya la ecuación que nos permita calcular la suma de los términos de una progresión geométrica
cuando se conoce el primer término, el número de términos y la razón. Bien, vamos a ver otro ejercicio. Voy a borrar este. Y este ejercicio que vamos a ver tiene una pequeña complicación que, aunque la función es la misma, va a necesitar que nosotros hagamos una interpretación. Nuevamente presiono F2, que es la función de edición, y aunque la celda nos estaba arrojando error, fíjense que la función sigue ahí, ¿no? Ya tenemos la función, entonces podemos empezar a simplemente poner los datos que correspondan y automáticamente nos botará el resultado, y ese resultado, en función a lo que se nos pida, pues habrá que hacer la interpretación y dar la respuesta. Bien, ¿qué dice el ejercicio? Dice, Diego deposita el primer mes bolivianos 30 en una cuenta. Si durante 11 meses más hizo depósitos aumentando el 20% cada mes a lo depositado el mes anterior, ¿qué cantidad de dinero tendrá a realizar el último depósito? Bien, veamos. El primer término, o sea, el primer depósito que hizo fue de 30. El número de términos son 11 porque ha hecho 11 depósitos y por tanto ya tendríamos el primer término y el número de términos. Pero fíjense que aquí me dice que cada depósito que ha realizado posterior al anterior ha aumentado un 20% adicional a lo que realizó anteriormente. Hagamos una pequeña reflexión para ver qué significa eso, ¿ya? De hecho, vamos a calcular el primero y el segundo término de la progresión para que un poco veamos cómo debemos interpretar y cuál va a ser el valor de la razón que debemos colocar. Me dice que el primer término fue de 30 bolivianos que depositó, pero que el segundo depósito fue un 20% más que lo que depositó antes. Eso quiere decir que depositó los 30 bolivianos más un 20% de esos 30 bolivianos. ¿No ve? Eso es lo que me está diciendo la máquina. Por tanto, si nosotros ponemos esto en función de cálculo, hay que tener siempre el cuidado de que para poder calcular, le digamos a la máquina qué operaciones quiero que haga primero. Entonces, tiene que calcular el 20% de 30 y ese valor sumar a 30. Me va a dar 36, ¿no? Eso quiere decir que el segundo depósito fue de 36 bolivianos. El siguiente mes va a ser el 20% adicional del 36%, ¿ya? Bueno, veamos aquí, un poquito analicemos esta función para ver cuál es la razón que vamos a utilizar para mostrar y poder hacer este cálculo que necesitamos hacer. No nos olvidemos que son 11 términos, entonces tendríamos que hacer uno a uno estos cálculos, o bien podemos utilizar la fórmula que hemos visto, pero para eso habrá que interpretar cuál va a ser la razón. De hecho, la razón no puede ser el 20% automáticamente. ¿Por qué? Porque ese 20% es un adicional a lo que depositó antes. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos este dato que hemos introducido antes, vamos a observar lo siguiente, ¿no? Que al valor inicial, que era de 30, o sea, este 30 era equivalente al 100%, le estamos aumentando el 20%, ¿ya? Eso significaría en realidad que la razón vendría a ser el 120%. ¿Se acuerdan? El valor era 36, ¿no ve? Veamos qué pasa si yo multiplico 30 por 120%. Me da los 36. Y es que, lógicamente, lo que les decía,
el 30, el valor inicial, vendría a ser igual al 100% más un 20% que se le está aumentando periodo a periodo. Por tanto, la razón, o sea, lo que se está incrementando periodo a periodo, va a ser el 120%. Entonces, la razón que debemos colocar acá va a ser del 120%. Y eso entonces me indica que al final de los 11 meses, Diego va a tener 964 bolivianos con 51 centavos. Podemos hacer la prueba. Vamos a ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Son los 11 términos. Aquí tenemos la fórmula que me dice que al periodo anterior se le aumenta el 120%, o sea, un 20%. Esto podemos copiar hasta el periodo 11 y podemos hacer la suma de todos estos términos que hemos calculado y debería darnos el mismo valor, ¿no? Y fíjense, nos da el mismo valor, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, voy a borrar esto. En este caso, ha sido necesario que hagamos una interpretación en cuanto a la introducción de los valores que hemos metido a los datos que nos permiten calcular la ecuación. La función en sí no ha cambiado, sigue siendo la misma, pero los valores que deberíamos colocar hay que interpretarlos. Voy a ver, voy a ponerles aquí el dato, es 964,51. Fíjense el valor que se va a obtener si solo yo, no haciendo esta interpretación previa que hice, y mecánicamente pusiera solo el 20%. Me saldría 37,50, o sea, no estaría dentro de la realidad. ¿Y por qué? Porque este valor, si lo pongo así mecánicamente sin hacer la interpretación de que este 20% en realidad es un valor incrementado, o sea, no es el 20% del valor anterior, sino es más el valor anterior más un 20%, o sea que resulta siendo el 120%, ¿no es cierto? De no hacer esa interpretación, puedo colocar mal el valor, y obviamente el resultado que voy a tener está mal, va a salir mal. Y puedo tomar una decisión equivocada, ¿no es cierto? Imagínense que estemos hablando en términos de inversión, yo diría, pues no, prefiero no invertir aquí porque solo voy a obtener 37,50 bolivianos de ingreso, cuando en realidad mi ingreso va a ser de 964,51, ¿no es cierto? O sea, fíjense cómo un detalle puede generar un cálculo final malo y al final tomar una decisión equivocada. Por eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta que no solo se trata de meter datos mecánicamente, sino que también tenemos que hacer una interpretación. No solo se trata de calcular y aplicar una función, la función está ahí, sino que además gran parte del trabajo que hacemos nosotros como analistas financieros al utilizar estos instrumentos matemáticos es hacer desde el planteamiento del problema una adecuada interpretación, una racional interpretación de lo que estamos proponiendo para que una vez que salga el valor final, pues nosotros podamos tomar una decisión adecuada.